¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Charlas y Pláticas con Personalidades de la Industria Editorial. Mi nombre es Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación de la CANIEM. En esta ocasión le agradezco a la maestra Socorro Venegas, quien va a platicar con nosotros al respecto del laboratorio editorial. Muy buenas tardes, maestra. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. La maestra Socorro Venegas es directora general de publicaciones y fomento editorial de la UNAM, donde creó la colección de novela y memoria Vindictas, que rescata la obra de escritoras del siglo XX y además es escritora y editora. Pues con toda esta tema de la industria editorial, también de la capacitación y la profesionalización editorial, se lanza Laboratorio Editorial. ¿En qué consiste el laboratorio editorial y cuáles son las principales características que se tienen? Bueno, primero decir que estamos muy contentas y contentos todos en Publicaciones por esta importante alianza con la CANIEM a través de Editamos. Es una tradición, digamos, ya de esta dirección, contribuir con la formación, con la profesionalización de editores, de personas que están trabajando en el mundo de la edición desde la perspectiva académica. Entonces quisimos que este laboratorio tuviera otra atmósfera, que tuviera el sentido de una revisión importante de nuestro trabajo desde por lo menos dos perspectivas, ¿no? Buscar, por un lado, cuáles han sido nuestros aprendizajes después de la pandemia, qué se ha quedado para nuestro sector de este tiempo tan excepcional. Y buscamos que cada curso, que las charlas, las conferencias que están incluidas en el laboratorio tengan ese sentido, ¿no? Una revisión y sobre todo que podamos mirar y compartir nuestros aprendizajes, intercambiar, un poco en el mismo sentido en que la edición funciona, ¿no? En el sentido de una conversación muy amplia que se abre a distintos puntos de vista, distintas posturas, distintas maneras de trabajar. Y la otra perspectiva que también nos interesó mucho que quedara planteada en el laboratorio fue el que no hay temas, que no hay acercamientos que sean tan ajenos al mundo de la edición académica como para no tocarlos con estos cursos, ¿no? Por ejemplo, se podría pensar que la edición de libros ilustrados o de libros para niños y jóvenes no tendría que estar dentro de los intereses de un editor académico, pero hemos visto que cada vez más es importante devolver la mirada a los jóvenes estudiantes, entrar en sus intereses, en su infinito mundo de posibilidades, para acompañarlos, para proponerles lecturas y también de una manera muy activa, también escuchar qué es lo que las jóvenes y los jóvenes están interesados en aprender, en conocer más. Por ejemplo, todos los que hacen fanzines en bachillerato, pues también pensamos por eso en un curso de edición de fanzines que proporcione herramientas, que ayude a concebir este trabajo, a llevarlo de principio a final de una manera más sencilla, con más conocimientos, con herramientas. Es parte de lo que el laboratorio ha estado buscando, y cuando lo diseñamos pensamos justamente en dirigirnos a un público muy específico, que es el universitario. Convocamos a editores de la UNAM y a estudiantes de áreas afines a la edición, literatura, todos aquellos interesados en la difusión amplia de la cultura escrita. Convocamos para que se inscribieran a estos cursos. Nos ha sorprendido muchísimo la respuesta porque son más de 1,200, 1,400 solicitudes conforme salieron los primeros cursos, la primera oferta. Entonces, ha sido de verdad fantástica esa recepción y por supuesto de una manera muy solidaria quisimos también
sumar y convocar a nuestros compañeros, a los colegas de la Red Nacional al Texto, que agrupa todas las editoriales universitarias del país, para que también pudieran tener acceso a los cursos. Y desde luego, como muchas de las actividades que la UNAM diseña, quisimos llegar a una comunidad más amplia, acercarnos al público en general, digamos, y por eso las charlas, las conversaciones que van a ocurrir también, que completan este novedoso laboratorio editorial, van a ser totalmente de acceso libre a través del canal de YouTube de Libros UNAM. Toda la oferta del laboratorio es gratuita, pero además estas conversaciones, las charlas, las conferencias estarán disponibles allí en esta plataforma para que todo mundo pueda beneficiarse pues, de la más amplia divulgación del conocimiento desde las experiencias, desde las distintas coordenadas de especialistas muy generosos que se están sumando al laboratorio para compartir. Menciona precisamente que alrededor de 50 especialistas del mundo editorial participan en el laboratorio, grandes personas con un nombre muy consolidado en la industria editorial y obviamente se tocan temas de diseño, de libros infantiles y juveniles y muchos de ellos también han estado involucrados dentro de la plantilla o de la docente de Editamos, de la CANIEM, a lo largo de varios años. ¿Cuál es la diferencia del laboratorio editorial que tiene con otros cursos, talleres, diplomados que se han impartido dentro de la CANIEM y Editamos junto con la UNAM y que muy particularmente encontramos en este laboratorio que va a durar 6 meses? Bueno, te diría que me remitiría a esta primera perspectiva que te planteaba hace un momento, ¿no? O sea, es una reflexión la que queremos hacer en el laboratorio, una reflexión urgente relacionada con el momento que todavía no terminamos de atravesar, ¿no? Por ejemplo, para hablar de mercadotecnia editorial, pues es fundamental hablar del desarrollo de nuestras librerías electrónicas, de nuestra presencia en las pantallas. Y eso se aceleró precisamente durante la pandemia. Entonces, cada tema que estamos trabajando, que estamos tratando, termina llegando a lo que hemos aprendido de este tiempo difícil y cómo podemos aprovechar estos nuevos conocimientos y estas nuevas experiencias, qué herramientas podríamos ahora considerar, ¿no? Saber, por ejemplo, por ejemplo, que se incluya como uno de los cursos dentro del laboratorio la edición de libros en lenguas originarias nos parece fundamental. Durante mucho tiempo hemos visto cómo en diversos espacios se edita con condescendencia ese tipo de libros, ¿no? Porque parecería que como son minorías las que hablan las lenguas originarias, entonces, pues, ¿qué importancia va a tener hacer bien esos libros, ¿no? Entonces, contra esos prejuicios es que hemos querido hacer toda esta revisión en el laboratorio. Yo creo que una de sus principales novedades es que cuestiona y visibiliza problemas relacionados con el diario acontecer de nuestra sociedad, una sociedad que puede no estar mirando lo importante de leer y de tener acceso a libros en lenguas originarias, o lo importante de tener que los jóvenes tengan acceso a herramientas de edición para ellos mismos construir no solamente un discurso, no solamente una narrativa, sino que ellos puedan contar con las herramientas para producir sus propios medios de comunicación, si es un fanzine, si es una revista, en fin. Es generar acceso a estos espacios, a estos cursos. Otra novedad, pues, es que es absolutamente gratuito la participación en cualquiera de las propuestas que hemos hecho.
y esta combinación, ¿no? Generalmente se separa la conversación que se consideraría quizá algo más informal y se separa de los cursos como para distanciar la experiencia que tiene que ser de educación formal, separarla de la informalidad de una charla. Y lo que quisimos aquí fue hacer una especie de trabajo más integral, ¿no? Proponer que quienes participan en los cursos puedan también hacerle preguntas después a los conferencistas y además gracias justamente a este trabajo, a esta suma de esfuerzos de la CANIEM y de la UNAM, logramos armar una nómina de colaboradoras y colaboradores que son verdaderamente excepcionales, son especialistas todos en sus campos de trabajo y tener esas justo esas experiencias, a poder abrevar de todo el conocimiento que ellos durante muchos años han ido construyendo, pues creo que para todas y todos los que entremos al laboratorio será un privilegio. Entonces, creo que eso subrayaría esto entre lo particular del laboratorio. Nos hablaba de una cifra de 1,400 aproximadamente inscritos en un primer momento. Eso también nos habla de este gran interés de que también el mundo editorial, hay un público que está ávido de conocimiento, de querer aprender. Y mi siguiente pregunta sería, ¿cómo considera la relación entre autor, editor y lector para precisamente en el momento en el que nos encontramos de la pandemia y de lo que hemos estado viviendo también en el país? ¿Cuál es esa relación e importancia que tiene para precisamente el mundo cultural y también la sociedad en general? Esta relación autor, editor y lector. Es una conversación que ocurre entre esos distintos agentes y que hace visible la riqueza y la complejidad también de lo que yo llamo el gran árbol de la edición, ¿no? Donde hay raíces y ramificaciones y distintas misiones, ¿no? En cada una de las bifurcaciones de este árbol. Un desafío permanente, ¿no? Que esa conversación siga ocurriendo con las editoriales presionadas siempre por condiciones económicas adversas, cuando sentimos la necesidad también de contar con políticas de apoyo directo al sector editorial, pues siempre es un reto para cualquiera mantener un proyecto editorial consistente. Y allí en ese lugar es donde ocurren estas conversaciones de las que hablamos, ¿no? El trabajo entre el editor y el autor está rodeado de muchos otros actores, ¿no? Porque cuando el editor trabaja con el autor, allí está también valorándose y poniéndose en juego las aportaciones del corrector de estilo, la propuesta de un diseñador, que por cierto, una de las charlas que vamos a tener es justo de Peggy Espinosa, quien hablará del arte del diseño, que hay que verlo como la posibilidad de hacer un trabajo artístico. Y una vez más, ¿no? Están autor y editor y allí también está inmanente el camino que sigue un libro hacia las librerías, hacia las manos de los lectores, hacia los bibliotecarios, las libreras, una serie de personajes que están, como te decía, digamos, aunque no estén presentes físicamente, están en esta conversación, por supuesto. Cuando el editor hace una apuesta y decide el tiraje de un libro, está pensando en toda una cadena que tiene que funcionar para que ese autor, el trabajo de ese autor y el trabajo del editor y todos los que colaboran allí pueda realmente llegar a donde necesitamos. Una de las cosas más hermosas que dice Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco, es precisamente que un libro solo habla si hay quien lo lea. Entonces,
claro, todos queremos que los libros hablen, queremos un coro en las librerías, en las bibliotecas, y eso solamente va a ocurrir cuando los lectores llegan a abrir esas páginas, cuando llegan a leer. Entonces, creo que allí hay una oportunidad importante también para que todos reflexionemos sobre la importancia de tener proyectos, estrategias de fomento de la lectura. Es una tarea que asume el Estado, pero que de otras maneras, quizá a escala más pequeña, es importante que alentemos a los libreros, a los bibliotecarios, a que también hagan intervenciones en la medida de sus posibilidades para generar la interacción entre lectores, autores, editores, que se pueda cada vez más lograr que se familiarice el público, la población, con la presencia de los libros en su vida cotidiana. Ese sigue siendo un reto importante y no podemos pensar que solo está en unas manos, está en las manos de todos, de todas, recomendar los libros y hacer un trabajo de propiciación, de formación de lectores con nuestros acervos, con nuestros libros, con el público al que nos dirigimos, para que no solo pensemos en el libro y en su llegada a la librería, no solamente pensemos que a través de la compra del libro en la librería se logra fomentar la lectura. También podemos lograrlo justamente proponiendo círculos de lectura, apoyando el uso social del libro, que se comparta, que se intercambie. Todo eso termina impactando en beneficio de todas y de todos, porque a todos nos conviene que cada vez haya más lectores que lleguen a través de bibliotecas, de círculos, de salas de lectura a los libros, y mañana, pasado mañana, van a ser personas que le van a dar un valor al libro y que le van a dar un valor, por ende, al trabajo de toda la cadena. Y es muy importante valorar el trabajo del editor, entender a plenitud cuál es el trabajo del editor. Ya lo mencionaba en la primera conferencia magistral Daniel Goldin, que se tituló La edición con editores, una perspectiva personal. Ahí mencionaba él que el autor entrega o hace o entrega un manuscrito. El editor en realidad es el que hace todo ese trabajo para que conforman y que hacen un libro, y también pues empezar a entender todo el trabajo que hay detrás de algo que vamos a una librería y que conocemos como un libro, ya sea físico o electrónico o en cualquier otro formato. Entender y valorar ese trabajo, y es muy importante lo que el laboratorio editorial está haciendo. Así es. El editor, en primer lugar, es un lector, y un lector de manuscritos, por supuesto. De manera que el autor es autor de un libro una vez que ha pasado por el trabajo con un editor. Así que importante, por supuesto, este trabajo, y un trabajo donde además, en mi experiencia, los editores y editoras que más he admirado hacen un trabajo silencioso, minucioso, son casi siempre quienes se quedan a un ladito una vez que el libro está terminado, asumen con mucha generosidad y humildad también que su trabajo ha terminado, digamos, hasta cierto punto. Toca después un trabajo permanente con el autor para promover ese libro, pero hay un punto allí, ¿no? En el que es muy gozoso poder entregar ya el libro, tenerlo ya publicado, saber que ha funcionado toda la cadena previa para que se consiguiera la mejor versión de aquel manuscrito, ahora convertido en un libro. Así es. Pues maestra Socorro Venegas, le agradezco mucho esta conversación. ¿Algo que quiera sumar para finalizar a esta charla? No, pues invitar muchísimo a quienes nos lean, a quienes nos sigan, a que estén pendientes de las redes de Libros UNAM y que revisen la convocatoria. Todavía tendremos varios cursos, son 20 cursos, y también vamos a tener todo el ciclo de conferencias, las charlas, y quienes se inscriban al ciclo de conferencias van a tener la oportunidad de recibir una constancia
de asistencia. Entonces, hay muchas posibilidades de participar en el laboratorio. Nos encantará recibirlas y recibirlos, así que, que estemos en contacto. Y muy importante que las charlas se están transmitiendo por el canal de YouTube de Libros UNAM y también ha habido algunas preguntas recurrentes en redes sociales. Tienen que tener algún vínculo con la UNAM o con la Red Nacional al Texto, ¿verdad? Para inscribirse a los cursos, sí, es necesario. Y para las conferencias, allí puede participar cualquier persona de cualquier procedencia. Pues muy bien, pues le agradezco mucho, ya lo escucharon, el Laboratorio Editorial, que pues es un proyecto que consiste en un ciclo de cursos en línea dirigidos a la comunidad universitaria y la Red Nacional al Texto. Le agradezco mucho, maestra Socorro Venegas, directora general de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Mi nombre, Jorge Iván Garduño, coordinador de comunicación de la CANIEM. Esto fue Pláticas con Personalidades de la Industria Editorial. Hasta la próxima.